cubrir el globo ocular desde el limbo esclerocorneal, recubre el globo ocular y esa estructura o esa porción la vamos a denominar conjuntiva vulvar, ¿sí? Ella luego se pliega, se dobla y se devuelve, recubriendo la cara interna del párpado hasta el margen palpebral, ¿sí? Formando lo que es el fondo de saco y la conjuntiva palpebral. Que la conjuntiva palpebral la vamos a subdividir en dos porciones: conjuntiva marginal y conjuntiva tarsal, ¿cierto? Okay. El lead wiper es la estructura o la porción más prominente del párpado, ¿sí? Que es la que realmente genera ese barrido y esa distribución de la película lagrimal. Entonces, básicamente el lead wiper es una zona que es la que realmente tiene contacto con la superficie. Es decir, el párpado... Sí, de hecho la traducción en inglés es eso, limpia parabrisas, algo así. Ok. De hecho, cuando hablamos de conjuntiva y de la relación entre párpado y superficie, estamos diciendo que en este espacio, que se denomina el espacio de Kessing, en ese espacio se va a alojar la lágrima como una especie de reservorio, es decir, un almacenamiento que hay allí. Y solo quien tiene contacto con la córnea y el resto de la superficie va a ser el lead wiper. Ese es el que va a distribuir. ¿Listo? Entonces, cuando yo les hablaba de la epiteliopatía del lead wiper, es que esta porción que es más prominente está cubierta por la mucosa que es conjuntiva. Y habíamos hablado que la conjuntiva tiene epitelio muy estratificado, no escamoso, no queratinizado, ¿sí? Que debería conservarse humectado para poder que siempre sea mucosa. Y que en algunos casos, por ejemplo en los usuarios de lentes de contacto o prótesis, la fricción mecánica constante del lead wiper lo que hace es que en esa zona el epitelio se empiece a cambiar, ¿sí? Y por eso es que allí les mostraba en la imagen una zona un poquitico más teñida que evidenciaba que había la epiteliopatía del lead wiper. ¿Respondí su pregunta? Sí. ¿Alguna otra pregunta? La conclusión es que el wiper lo que hace es mantener hidratado el... Esa relación es correcta, porque mantener la hidratación es retener la humedad tampoco, porque eso es una característica del componente lipídico. Lo único que hace es, de manera mecánica, distribuye la película lagrimal en la superficie. Como distribuir nomás, no tiene ningún otro propósito. ¿Sí? ¿El espacio de Kessing queda mismo en el fondo del saco? El espacio de Kessing es el espacio que separa el párpado de la superficie, es decir, uno imaginaba, o por lo menos cuando yo estaba estudiando me imaginaba que el párpado era plano y que todo el párpado tenía contacto con el ojo, pero resulta que no. Resulta que hay una pequeña separación entre el párpado y el segmento anterior, que lo que hace, o bueno, lo que es córnea y conjuntiva, y ahí lo que hace es albergar un poquitico de lágrima, no es más. ¿Sí? Lo de músculo elevado y de músculo de Miller, ¿cómo sería la división en que presenta? Ok. ¿Conjuntiva bien? Terminamos conjuntivo con el conjuntivo y pasamos a párpado, ¿sí? Igual yo les voy a hacer como un repasito de todas estas estructuras, ¿sí? En cuanto a la histología de la conjuntiva, no se puede identificar cuáles eran las polimorfas y aplanadas. Esa sí se la voy a hacer acá porque no podría ir.
dicho que la conjuntiva tenía 3 capas, ¿no? El epitelio, que era poliestratificado porque había varias capas de epitelio, ¿sí? Y que ese epitelio tenía una transformación. ¿Listo? Después del epitelio seguía la membrana basal de ese epitelio y después seguía el estroma, ¿cierto? En el estroma de la conjuntiva estaban entonces los vasos, era tejido conjuntivo y allí estaban incluso algunas glándulas. La membrana basal simplemente es la membrana que todos los epitelios tienen, que funciona como una subestructura de soporte del epitelio, y la que me preguntas es sobre el epitelio. Entonces, voy a tratar de dibujarlo aquí y lo vamos a relacionar con el dedo. Dice que el epitelio tiene en su base, o sea, cercano a la membrana basal, tiene células que son cúbicas. Es decir, que las células cúbicas serán las más jóvenes y que en las zonas en donde la conjuntiva es más gruesa, en esas zonas, allí es donde están las células madre, que son las que sintetizan esas células a través de la mitosis, por duplicación celular. Entonces, las más jóvenes que están en la porción cercana a la membrana basal se denominarán basales y son células cúbicas. A medida que pasa el tiempo y que van envejeciendo, ellas van cambiando su forma. Entonces empiezan a volver polimorfas. ¿Listo? Y hacia la superficie ya se aplanan, y eso significa que esas células que se están aplanando ya están próximas a la cortosis. Es decir, todo eso es una transformación por envejecimiento. Al final, las células aplanadas terminan perdiendo sus organelas, se mueren, se aplanan, se descaman, ¿sí? Y con el párpado hago el barrido a través del lid wiper para eliminarlo, ¿cierto? Entonces eso sería como la evolución: basales, polimorfas y aplanadas. ¿Listo? No. Entonces, para continuar acá, algunas de esas células epiteliales deciden no simplemente ser células epiteliales, sino que algunas evolucionan y se convierten en glándulas unicelulares, que son las famosas células de Goulet o las caliciformes. Son muy famosas porque son muy importantes, porque ellas, como están distribuidas en toda la conjuntiva, se encargan de producir componente mucínico. Entonces, claro, de alguna manera también las Goulet se van eliminando y van apareciendo unas nuevas, ¿sí? Pero las de Goulet básicamente tienen una configuración especial en donde deciden convertirse en glándulas unicelulares, ¿cierto? Pero están ahí mismo en el epitelio, son células epiteliales. ¿Es claro? Entonces, nosotros constantemente estamos renovando nuestro epitelio, no solo conjuntival, sino corneal y limbar, ¿sí? Las más jóvenes serán las cúbicas, que también se denominan basales porque están cercanas a la membrana basal. Luego, hacia la superficie se van cambiando su forma y al final se aplanan y pierden sus organelas, que finalmente mueren. La línea de Marx lo único que hace es delimitar. Bueno, espérame que les muestro aquí la histología, ¿sí? Esta es una conjuntiva, entonces tengo la membrana basal, que sería toda esta, como este hilo rosado, ¿sí? Miren las cúbicas, son de formas más definidas y se ven más moraditas porque están con sus organelas full, y los núcleos son más grandes, ¿sí? Y a medida que van cambiando hacia la superficie, miren, estas son las caliciformes, y por acá entonces tenemos unas que ya tienen una forma más rara, y al final, pues ya no se verán, pero estarán las aplanadas, ¿cierto? Línea más. Bueno, la línea de Marx. Estas van cambiando de acuerdo a la mitosis. No, la mitosis es el proceso mediante el cual nace la célula madre, se duplica y sale una nueva célula, ¿sí? Pero la migración y la evolución de ellos es una condición natural y simplemente hace parte del proceso de renovación epitelial. Importantísimo, estas células migran gracias, pues para migrar y para poderse mover tienen que tener una forma de moverse, ¿sí? Y esa forma de moverse se da gracias a los lamelipodios y filopodios, que son como las manitos y las piecitos
de las células para poder migrar. Se escribe así. Lamellipodios y filopodios. El término podios es, ¿cómo de qué es? Línea más. Pero que hay, por ejemplo, si se dañaría el lenguaje, afectaría también a la línea de Marx, no tiene nada que ver. Claro, puede llegar a pasar. Puede llegar a pasar porque están muy cercanos. Voy a tratar, yo creo que es mejor acá. Los piecitos o las Ok. manitos de La línea de Marx, las células como función o fisiología no tiene, pero es una línea que me delimita, es la que se marca, es una línea que se marca el punto en donde termina la mucosa, que sería parte de la conjuntiva marginal. Recuerden que la conjuntiva palpebral está dividida en dos porciones. Esta será la tarsal y esta porcioncita será la marginal, ¿cierto? Listo, de aquí hacia allá, pues ya viene la piel del párpado. Todo eso será la piel del párpado. Entonces, en ese punto en donde termina la conjuntiva marginal, ¿sí? E inicia la piel del párpado, esa es la línea de Marx, solamente es de localización, ¿sí? Entonces uno podría decir acá, bueno, todo esto brillante será mucosa, y en donde ya empieza mate, aunque este paciente está muy lacriado y lagrimeado, más o menos, busquemos la línea gris, sería más o menos como esta, y en esa línea gris, de a partir de ahí hacia acá, ya empieza a cambiar, a convertirse pues en el epitelio palpebral, ¿cierto? Pero es más que todo para localizar, ¿sí? Y claro, como por ahí está cerquita, por acá está el lead wiper, ¿sí? Está muy cerquita, entonces en procesos inflamatorios estas dos estructuras van a variar. El glicocáliz. El glicocáliz son glucoproteínas, ¿sí? Y es muy importante su síntesis. Está sintetizado por las células epiteliales, ¿sí? Córnea, conjuntiva y limbo, ¿sí? Lo sintetizan las células epiteliales y el propósito es, bueno, ahora con este tipo. Es que el epitelio, todo este epitelio de la superficie ocular, córnea, conjuntiva y limbo, que son los que se relacionan con la lágrima, tendrá unas microvellosidades. Por eso estas mismas células epiteliales sintetizan el glucocáliz, sí, que básicamente son proteínas que al interactuar con las microvellosidades y en la aparición de la mucina que sintetizan algunas glándulas, estos tres elementos, microvellosidades, glucocáliz y la mucina, ¿sí?, hacen que esa superficie sea hidrófila. Es decir, que el resto de los componentes que tiene la película lagrimal mantengan adheridos en la superficie. Un ejemplo de cuándo se pierde esa relación es cuando hay una quemadura por un químico, ¿sí? Un paciente que esté trabajando en construcción y que se haya quemado con un álcali, lo que hace es que en esa zona estas células se transforman, sufren cambios metaplásicos. ¿Entienden el término cambios metaplásicos? Es decir, que la célula transforma su estructura, ¿sí? Entonces ya no sería un epitelio no queratinizado, sino que se queratiniza, por tanto ahí no hay microvellosidades, ya empezamos a fallar, y fuera de eso, como cambió la estructura, ya no sintetiza el glicocáliz. Entonces queda una zona en donde, a pesar de que yo ponga muy buena lágrima y donde a lo mejor puede existir mucina producida por otras estructuras, ¿sí?, ahí ya no se ve la película de la lágrima. Entonces es importantísima esa relación. Y simplemente el glicocáliz son proteínas. Definitivamente son puntos de sequedad, eso genera dolor, la sequedad genera más cambios metaplásicos, ¿sí? Y eso se vuelve un círculo vicioso. ¿Cuál sería el papel de las caliciformes en las conjuntivas y cómo se comportarían en caso de boxeo? ¿Cuál es el papel de las caliciformes en la conjuntiva? ¿Y cómo se comportarían en caso de boxeo? Bueno, el papel de la caliciforme es básico, producción de componente mucínico, ¿sí?
Ya saben entonces que las caliciformes, que también se encuentran en la literatura como Goulet, ¿sí? Ellas van a estar en todo el epitelio, ¿cierto? Limbal, conjuntival. En córnea, a pesar de que tenemos el mismo epitelio, ahí no hay caliciformes, ahí no existen. Solo las caliciformes están más que todo en conjuntiva. ¿En dónde hay más frecuencia? En párpado, en tarso y en fondo de saco. Y se reduce su frecuencia o su presencia en la conjuntiva lumbar. ¿Por qué? Porque es la zona expuesta. ¿Listo? Pero entonces la función de las células caliciformes o Goulet, ¿sí? Son producción de mucina. ¿Sí? ¿Cuál es la función de la mucina? Efectivamente, relacionarse con los microvellosidades y el glicocales para hacer la superficie hidrófila. Entonces, si tiene su influencia en el ojo seco, definitivamente, porque si se pierde la producción de la mucina, entonces no tenemos uno de los componentes que hacen que mi superficie sea hidrófila. Y así yo tengo una glándula lagrimal o el resto de las glándulas estén funcionales, no tengo quien me genere esa adherencia a los epitelios, por tanto sí habrá un ojo seco. No va a ser a coeficiente, sino de característico músico. ¿Sí? ¿Me estás hablando de la unidad lagrimal funcional? Sí. Esta es una relación muy bonita que tiene la conjuntiva y la córnea con los centros de motores y sensitivos, los centros motores y sensitivos de la superficie ocular. Entonces, básicamente aquí lo que está ocurriendo es lo siguiente: la córnea y la conjuntiva tienen una inervación sensitiva. ¿Quién da la inervación sensitiva de la córnea y conjuntiva? Quinto par craneal. Si nosotros nos vamos a lo que hemos visto en clase, decimos que de la mitad hacia arriba, fibras de la oftálmica, quinto par craneal, y de la mitad hacia abajo, fibras maxilares del quinto par craneal. Pero en todo caso, estamos diciendo que córnea y conjuntiva, sensitivo, quinto par craneal. Entonces, cuando cae un cuerpo extraño o alguna situación que lastime esta superficie y me genere un estímulo sensitivo, pues va a haber una vía que se conduce hacia el mesencéfalo, donde están los puntos o los centros de esos pares craneales, y como resultado vamos a tener una respuesta motora, ¿sí?, que me genera una estimulación sobre la glándula lagrimal principal para que ella bombee un chorro de lágrima y me ayude como a... O sea, el propósito será proteger, ¿cierto? En el caso de un cuerpo extraño, por ejemplo, ¿cuál será su función? La lágrima con excesiva producción va a botar ese cuerpo extraño y pues voy a eliminar lo que hay allí, ¿cierto? Entonces, a eso se le denomina unidad lagrimal funcional, ¿sí? Y esto se describe muy bien. Nosotros hicimos lo del DIUS, ¿no? El DIUS, Dry Eye Workshop, el documento que les mandé, ¿no? El de la IA. En ese documento habla de la unidad lagrimal funcional, es decir, es un tema que no se les puede olvidar, ¿sí? Porque en esa unidad lagrimal funcional está diciendo, ¿recuerdan la definición del DIUS? ¿Se leyeron el documento, sí o no? ¿Saben cuál es la definición del DIUS de ojo seco? Es una enfermedad, sí, es una enfermedad multifactorial, es decir, que muchos factores la ocasionan, que afecta a la superficie ocular, es decir, daña la superficie ocular. ¿Y qué es la superficie ocular? Pero no conjuntiva completa, epitelio conjuntiva, limbal y corneal, ¿sí? Solo el epitelio, listo, que daña la superficie ocular, donde hay una pérdida en la homeostasis, que es el equilibrio de la película lagrimal,
cambiando la agudeza visual, generando una sintomatología y donde hay factores nociceptivos, es decir, el dolor es una de los elementos que explica la influencia del sistema neurosensorial. ¿Sí? Es decir, que les está contando que la lágrima, que tiene tres elementos, lipídico, mucoso y acuoso, se encargan de hidratar la superficie. Pero para que esa relación se dé, la superficie también debe ser idónea y los factores incluso ambientales podrían tener influencia o injerencia en lo que es el ojo seco, ¿cierto? Y que cuando hay un problema de sequedad ocular, pues hay una sintomatología, ¿sí? Y dentro de esa sintomatología está, en términos de agudeza visual, se disminuye la agudeza visual, pero además de eso hay una sintomatología de dolor, sensación de anemia, exacto, ¿sí? Y esa sensación, esa sintomatología está estrictamente ligada con el tejido nervioso. Es decir, le está explicando que hay factores neurosensoriales que influyen, ¿sí? Por eso es que allí, en esa definición, le dan mucha importancia a la unidad lagrimal funcional, ¿sí? Entonces no se les puede olvidar, chicos, porque esto se ve en fisiología, esto se ve en patología del segmento anterior, y esto lo van a ver el resto de su vida. No es que la mayoría de sus pacientes van a llegar a esto, no sé. Y si usted no comprende eso, ¿usted cómo va a poder dar una resolución a ese problema? ¿Algún daño de la superficie ocular puede generar ojo seco? ¿Por qué? Por lo que explicamos acá. Si yo voy a explicarle un poquitico más allá. Si nosotros decimos, y cuando vimos conjuntiva decíamos, ay, es que la conjuntiva, sí, ustedes conocen conjuntiva, y la mamá sabe, incluso hasta la mamá sabe que es conjuntiva, no sé si es una señora que da otra cosa que no se lo entiende. Pero si todo el mundo conoce que es la conjuntiva, claro, no ve que es a la que le da la conjuntivitis, ¿cierto? Pero para nosotros la conjuntiva tiene un valor muy importante y es porque trabaja o está en función de la producción de los componentes de la película lagrimal, ¿sí? Entonces decíamos, bueno, es que la película lagrimal tiene tres componentes, tiene tres elementos. ¿Lo recuerdan? Sí, mucoso y oleoso. Ok, entonces tenemos el componente mucínico, mucina, acuoso y oleoso. Entonces, es por responder la pregunta que si se daña en la superficie ocular, ¿qué? Y sabemos que la superficie ocular es epitelio corneal, conjuntival y limbal. No va a pasar de decirlo para que lo aprenda. ¿Cómo? Listo. Superficie ocular es epitelio corneal, conjuntival y limbal. Es diferente al segmento anterior. Listo. Entonces decíamos, bueno, ¿quiénes se encargan de producir mucina? Entonces, criptas de Helle, ¿dónde están las criptas de Helle? Son pliegues del epitelio que están en la conjuntiva tarsal cercano al fondo de saco. Listo, criptas de Helle. Las de Mans, listo, ellas están en la conjuntiva, pero alrededor del limbo, ¿sí? Son glándulas unicelulares productoras de mucina, entonces las de Mans. ¿Cuáles más? Caliciformes. Las caliciformes son células epiteliales que evolucionaron y se convirtieron en glándulas unicelulares productoras de mucina. Entonces estarán en todo el epitelio, ¿sí? Mayor frecuencia aquí y menor frecuencia en la vulvar. Entonces, caliciformes o también goblet, no globet, goblet. ¿Listo? Ahí tenemos solamente las glándulas de componente mucínico que están en conjuntivo. Componente acuoso. Las de Wolfram, ¿dónde están las de Wolfram? Están en la conjuntiva tarsal cercana al fondo de saco. Pero estas, por ejemplo, las criptas de Helle eran pliegues del epitelio, ¿sí?
mientras que las de Wolfram estaban en el estroma conjuntival, pero estaban cercanas a las criptas de Henle, cercanas al fondo de saco, en conjuntiva tarsal. Listo, entonces están las de Wolfram. ¿Y cuáles otras me faltan? Las de Krauss, y las de Krauss están también en el estroma conjuntival, pero en el fondo de saco. ¿Cómo? ¿Pero qué? Están en el fondo de saco, en la conjuntiva del fornix. ¿Listo? Ok. Ahí entonces decimos, uy, muchas estructuras están en la superficie ocular. ¿Qué pasa si se daña la superficie ocular? Pues mire, todo lo que va a fallar. Estructuras que se encargan de producir componente acuoso y lipídico. Nos queda faltando uno que es el oleoso. Las de Meibomian. No las toco en superficie ocular porque la superficie ocular no contiene las glándulas de Meibomian. ¿Las glándulas de Meibomian dónde están? ¿En qué parte específicamente están? En todo el párpado hay, arriba y abajo, en toda la extensión, pero ¿en qué porción o en qué espesor o a qué nivel del párpado? No, ¿en qué? Acuérdense de las capas del párpado, ¿recuerdan las capas del párpado? Piel, tejido celular subcutáneo, músculo orbicular, tejido celular submuscular, tarsos, ¿sí? Y conjuntiva. ¿Dónde está la glándula de Meibomian? En el espesor de los tarsos. En el espesor de los tarsos. Sí, señora, ocupa el 80% del espesor tarsal. De los tarsos palpebrales. Yo creo que no voy a dar la clase de hoy, sino que más bien vamos a tocar los dos temas, conjuntiva y conjuntiva, porque veo muchas cositas. Y está perfecto que sea así, ¿no? Los tres epitelios, epitelio corneal, conjuntival y limbal, ¿sí? Que si usted me dice la definición de los epitelios son epitelio poliestratificado, es lo que queratinizado. Listo. Entonces aquí tenemos los tres compuestos. Uno creía antes que esos tres compuestos eran como un sándwich, una capa, pero resulta que eso quedó como un sancocho. Todo está ahí mezclado, ¿cierto? Entonces tiene el componente mucílico, que será el que hace que la superficie se encuentre hidrófila junto con el hipocáliz y las microvellosidades, dame un segundito, y el componente acuoso, que se encarga de lubricar o de mantener hidratada la superficie y dar nutrición a esas estructuras. Y por último tendremos entonces el componente lipídico, que se encarga de la retención de la película lagrimal, es decir, evitar en lo posible su evaporación, ¿cierto, señora? Meibomian. No me quedó pegada la N. Meibomian. Meibomian. Ok. Ahí entonces vimos que la conjuntiva tiene gran parte de la responsabilidad y componente de la película lagrimal, y nos quedaba faltando una que no es deber de nosotros mencionarla en este segmento, pero que ya por allá habíamos hablado cuando hablábamos de órbita, decíamos que estaba también la glándula lagrimal principal. Entonces cuando hablábamos de la glándula lagrimal principal, ¿sí? Decíamos que ella también producía componente acuoso, ¿sí? Y decíamos, ok, bueno, en lo del DIUS, si leyeron bien el DIUS, también dice que esta glándula lagrimal principal aporta un poquitico en la producción del componente mucílico. Es importante. Pero además de eso, hablábamos que del componente acuoso, este era el responsable de la producción basal
y este de la refleja. ¿Sí? La producción basal es básicamente la que ustedes tienen en este momento, constantemente se produce una proporción suficiente para mantener lubricada la superficie, ¿sí? Y la refleja es la que se ocasiona acá en el llanto, ¿cierto? Que es cuando el cuerpo extraño, mi mamá me pegó, perdí un parcial, etcétera, etcétera. ¿Listo? ¿Qué nos falta de conjuntivo? Entonces en conjuntiva ya vimos los de las porciones, ya aclaramos lo del lead wiper, el espacio de Kessing, ¿sí? Aquí está más claro la línea de Mars, la porción marginal y el epitelio, y esa diferencia que hay como en brillos, esta es brillante, esta es más mate, ahí entonces empieza la piel y aquí está la conjuntiva marginal. No, no cambia de color. Lo que pasa es que nosotros aplicamos un medio de contraste que lo que hace es que al aplicar ese medio de contraste estamos marcando las células muertas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en este paciente, ¿qué fue lo que pasó? Esta es la línea del lead wiper normal. Conjuntiva marginal, este es el lead wiper, ¿sí? Y epitelio palpebral o piel del párpado, ¿sí? A este paciente, ¿qué es lo que le pasó? Que empezó a referir sintomatología como de ojo seco, sensación de cuerpo extraño y todo lo demás, y resulta que el paciente era usuario de lentes de contacto y cuando se le aplicó tinción y se hizo aversión del párpado para exponerle el lead wiper, esa tinción marcó toda esta zona. ¿Qué pasó allí? Que las células epiteliales, de tanta fricción mecánica con una estructura que no es tan hidratada y que no genera ese desplazamiento armonioso, empezó como a lastimar ese epitelio, a lesionarlo, se pierden células epiteliales y por eso se tiñe. Pero esto es patología y no es que se tiña porque ella autónomamente cambia su coloración, no, porque yo aplico un medio de contraste para evaluar el área que está dañada. Bueno, también vimos que la conjuntiva tenía unas funciones, las que hablamos aquí, por ejemplo, tenían que ver con la producción de componentes de la película lagrimal, porque tiene sus glándulas, pero además de eso, una protección mecánica, por ejemplo, porque es una mucosa que hace que sea mucho más favorecedor la relación entre el párpado y la superficie, una inmunológica porque tiene vasos y porque los vasos pues cargan células inmunológicas, pero además de eso recuerdan que la conjuntiva tiene su propio sistema inmunológico. ¿Saben cómo se llama? El CAL, ¿sí? El CAL, que era un derivado del MAL, ¿sí? Que es el tejido linfoide asociado a las mucosas, en este caso es asociado a la conjuntiva, ¿sí? Entonces miren la protección inmunológica, por eso es que esa berraca cualquier cosita la hace poner roja, porque reacciona muy fuerte ante cualquier situación. Y antibacteriana porque tiene dos glándulas productoras del componente acuoso que ellas sintetizan entre unas enzimas bacteriolíticas, es decir, que esas enzimas lo que hacen es mantener el equilibrio de esas bacterias. Todos sabemos que tenemos unas bacterias y una flora natural, ¿cierto? Pero en el momento en el que esa flora se desequilibra, ahí es donde aparecen las infecciones. Ok, entonces las enzimas que tienen las lágrimas son para mantener esa flora bacteriana en equilibrio y protegidos. ¿Listo? Y por último, la absorción de medicamentos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero trabajar una conjuntivitis, un medicamento para trabajar la conjuntivitis se absorbe facilito por la conjuntiva, por eso es que responde tan bonito. Por eso es que nosotros somos tan superhéroes por los pacientes, porque lo que hacemos es que con una gota bajamos inflamación, quitamos sintomatología y eso es gracias a que la conjuntiva absorbe muy bien. Ya cuando queremos trabajar cosas más profundas, por ejemplo la esclera que está más atrás, o coroides, o incluso retina cuando el oftalmólogo lo va a hacer, ya es más difícil llegar allá.
por eso los tratamientos son más prolongados y tendrán que ser más potentes e incluso muchos tendrán que ser inyectables o orales, porque no es posible llegar a esas vías a través de un colirio porque la absorción cambia, ¿sí? Entonces ahí es donde da la importancia de la conjuntiva. Ok, estos entonces son las microvellosidades de la conjuntiva que ya sabemos que interaccionan con el glicocáliz, que son proteínas sintetizadas por las mismas células y que relacionan con la mucina y hacen la superficie hidrófila, ¿sí? Que la vascularización, de esto no hemos hablado, yo pues lo haré en clase, pero de pronto no me lo han preguntado. La vascularización es gracias a dos estructuras. Recuérdense que tengo una conjuntiva vulvar y una tarsal. Entonces la tarsal es dependiente de la irrigación palpebral, ¿sí? Por eso tenemos la conjuntiva tarsal por las arterias palpebrales, ¿sí? Pero es por eso, porque ella está más en la porción palpebral, ¿sí? Y la vulvar, entonces, como esa está más pegadita al ojo, esa es la que ustedes se saben, las arterias ciliares largas, anteriores, ¿sí? Entonces ahí están las dos formas de irrigación de la conjuntiva, ¿listo? Y el drenaje linfático se da dependiendo de la localización en el ganglio preauricular o submandibular, ¿listo? En el preauricular todo lo que es temporal y todo lo que es nasal, súper fácil. Este es el proceso en la protección inmunológica, entonces ya ustedes conocen el CAL, que es un derivado del MAL, que es un tejido linfoide asociado a las mucosas, sí, pero también hay otras células inflamatorias. ¿Por qué? Pues porque hay vasos. Entonces, ¿qué tenemos? Macrófagos, células T, natural killer, eosinófilos, basófilos, mastocitos, que son los responsables de la reacción alérgica, ¿sí? Que son los que mantienen ahí la histamina, y cuando el paciente llega al alergeno se libera esa histamina y empieza la sintomatología de picazón y toda esa molestia, el ojo rojo y todo lo demás. Ok, con conjuntiva quedaríamos ahí bien. ¿Queda conjuntiva cerrado o tienen alguna otra duda? Bueno, hay una cosa importante, la conjuntiva. Ustedes han escuchado el queratocono, ¿cierto? Sí. Y han escuchado que el queratocono está muy fuertemente relacionado con los cambios biomecánicos de la córnea. Biomecánica es la capacidad de resistencia, la dureza de la córnea. Hay una deformidad de la córnea, pero es resultante de una alteración en la biomecánica. ¿Qué es eso? Que la córnea deja de ser resistente, se vuelve más elástica y la presión de adentro protege la córnea. Y eso se debe más que todo al adelgazamiento del espesor corneal. Por eso es que se afecta la biomecánica. Entre más gruesa, más resistente. Entre más delgada, menos resistente. Ok. Entonces, está asociado que el queratocono, si bien tiene unos factores genéticos, unos factores de biomecánica, también hay unos componentes asociados al frote ocular. Pero asimismo, así como se afecta la córnea y se adelgaza y se genera queratocono, en los pacientes alérgicos, cuando se frotan mucho los ojos, no solo la córnea está en riesgo, sino la conjuntiva. Casi nadie habla de eso. ¿Sí? Y resulta que cuando yo froto y froto y froto y froto y froto la conjuntiva, ¿qué pasa con la conjuntiva? Que queda así. ¿Sí? Elástica, muy suelta. Entonces, cuando eso ocurre, pues, ¡ay, qué eso tan hermoso! Eso es un gallinazo. Bueno, un gallinazo bebé, ¿por qué no? Son divinos. Bueno, entonces la conjuntiva se vuelve muy laxa y ahí también empiezan a haber problemas de sequedad ocular. ¿Por qué? Porque si la conjuntiva se dobla, pasa como los perros que ustedes han visto que tienen problemas de piel por un exceso de piel, igual ocurre con conjuntiva. Si en la conjuntiva hay algunas zonas que no tienen contacto con la lágrima porque se repliega, ¿sí? Pues empezarán a haber sintomatología asociada a ojo seco. Entre otras, por ejemplo, ustedes van a ser muy buenos adaptando lentes de contacto. Y cuando el lente de contacto va directo sobre la córnea, no hay problema, no me interesa tanta conjuntiva. Pero ahora que está tan de moda, los optómetros se quieren
ganar plata a costas de lo que sea y pone lentes de contacto esclerales, el escleral generalmente lo ponen en pacientes alérgicos que tienen queratoconiosis regulares. ¿Sí? Esa escleral se apoya ¿en dónde? En la conjuntiva. Como el lente de contacto tradicional se apoya aquí nomás, pero el lente escleral viene grande y se apoya hasta la conjuntiva. Imagínense un lente, perdón que haga la relación con la blusa, un lente que está apoyado sobre la conjuntiva y tengo una conjuntiva muy laxa. ¿Qué pasa? Se hace por encima o se mete por debajo y esos pliegues generan problemas de la relación entre conjuntiva y lágrima. ¿Sí? Complicaciones gravísimas y nadie cae en cuenta de eso porque nunca le prestan atención a que una conjuntiva laxa no es bueno o hay que cuidarla mucho en adaptaciones esclerales y eso no lo hacen. Eso genera complicaciones gravísimas. Señor. El lente blando va sobre la conjuntiva escleral también. El apoyo es muy similar al lente escleral, pero como es blando, no genera tanta relación con la conjuntiva porque no la indenta. Sin embargo, también hay que tener prudencia porque sí podría haber pliegues resultantes de esa conjuntiva laxa y sí se puede alojar por encima o por debajo, y eso es sintomatología. Eso genera sintomatología y complicaciones. El material del lente, la solución de la Bueno, vamos a hacer repasito de párpado. Preguntas de párpado. ¿Alguien vio una pregunta de párpado? Yo le dije que esperamos, terminamos con un tiempo. ¿Cuál era su pregunta de párpado? Ya me olvidé de la pero ¿me podría explicar la parte neurológica que viene lo del reflejo de B? Ah, el reflejo de B, ok. Sí, sí. ¿Reflejo o fenómeno de B? Igual. Pues simplemente el fenómeno de, el fenómeno de Bell es una característica que tiene nuestro ojo siempre cuando estamos en modo de reducción de la conciencia. Por ejemplo, cuando yo me voy a acostar o ya me duermo. Cuando yo me duermo, usted duerme con amigos y están en una fiesta y no por ahora ni nada. ¿Qué es lo que pasa con los ojos? Usted ve que los ojos están blancos, blanqueando, y le blanquearon los ojos. ¿Y qué fue lo que pasó allí? Que el ojo tiene la tendencia de irse hacia arriba y hacia afuera, buscando protección sobre el hueso frontal, que son los más resistentes. ¿Sí? Entonces el fenómeno de Bell, o el reflejo de Bell, a mí me funciona mucho y yo lo evalúo y evalúo qué tan potente es en pacientes que tienen parálisis del séptimo párpado craneal, que es el facial. ¿Y por qué les digo esto? Porque el facial es el que da inervación al orbicular. Y el orbicular tiene esta forma. Anular. Y su propósito cuando se contrae es generar un cierre del párpado, no así, sino en forma de cremallera. ¿Sí? ¿Para qué? Para que la lágrima que está aquí la va empujando hasta los puntos lagrimales. Ahora imagínese una parálisis del séptimo par craneal, pues este músculo no va a funcionar. Por tanto, el paciente va a quedar con el ojo entreabierto y por más que haga fuerza, como tiene una parálisis del séptimo par, que da inervación motora orbicular frontal y toda esta parte facial, el paciente no tiene esta movilidad. Esto no es como de hacerlo. Ellos llegan y no pueden mover el labio, ni esto, ni el párpado se cierra. Entonces, cuando se le pide al paciente que el párpado cierra muy bien acá, pero este no se desplaza. Por tanto, tienen lagoftalmos, que es una zona expuesta, y ustedes ya saben que la córnea, la conjuntiva, depende de la lubricación. Entonces, si hay una zona expuesta, y el párpado se encarga de la distribución de la lágrima. Si hay una zona expuesta, ¿qué pasa? Pues allí el epitelio de esa zona se va a queratinizar, se va a lesionar, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, en lo que yo evalúo con el signo de que cuando el paciente, a pesar de que no logre parpadear, él tenga la capacidad de desplazar el ojo hacia arriba para buscar la lágrima. ¿En dónde? En ese espacio de Kessing, que es donde se almacena la lágrima. ¿Sí? Entonces, si yo veo que mi paciente tiene una parálisis y yo le digo parpadea, no soy capaz al menos que haga esto, ¿sí? Y si hace esto, me está buscando, ¿sí? Proteger la córnea y está bien, y yo la protegerla, porque sé que cuando duerma
él está llevándolo para allá, ¿cierto? Si no, lo que me toca es, igual yo siempre lo hago así, tengan el ejemplo de verlo, pero si no, procuren que el párpado se selle en las noches con un trans por alguna cosa para evitar que haya una zona expuesta, porque si no, una queratinización de la superficie, queratitis por exposición, genera muchas secuelas, cambios en la visión y cosas que pueden incluso ser irreversibles. Los cambios metaplásicos que realizan la cardiac. Entonces, por eso el fenómeno de ver se evalúa allí. ¿Sí? Bueno, entonces hagamos una cosa. Mentira, sí quiero que me pregunten cositas porque quiero saber si sí revisan el tema bien, señor. La constante. Esto es la oftalmosis, que no hay oclusión completa del párpado. ¿Sí? La quimosis es una inflamación de la conjuntiva. ¿Sí? Entonces, esta quimosis puede ser cualquier cosa. Un paciente con un lago oftalmos por exposición va a tener un problema de dilatación de la superficie. Sin embargo, la quimosis es más dada, por ejemplo, por quemaduras o por caídas de cosas que generen mucha, que lastimen mucho la conjuntiva y generen como ese edema conjuntival. Pero no es único de esta situación. Aquí más fácil se da, es una tinción o una desepitelización de la superficie. Señora. Un río largo. Ver es con doble L, si no que me la tapó la foto. Bueno, con esto es importante que tengamos presente que los párpados están en ese grupo de músculos que nos ayudan a comunicarnos de manera no verbal, ¿sí? Es eso de que usted dice, yo sé, usted cómo está, a veces usted diga, no pasa nada, pero tiene una cara de odiosa y que le cae gorda, pero no me cae gorda usted. Y toda mi expresión facial está diciendo lo contrario, ¿cierto? Y eso se debe gracias a la presencia de unos músculos. Están el orbicular, o los músculos faciales, el frontal, está el músculo corrugador y el prócerus, ¿qué son esos? Los de las expresiones faciales, ¿sí? Por eso cuando se paraliza el séptimo par craneal, la persona pierde completamente movilidad, ¿sí? Y queda inexpresiva, ¿cierto? Esto lo menciono porque entonces el orbicular, que es el que me estás comentando, es la tercera capa del párpado, ¿sí? Entendiendo que las capas del párpado son piel, de afuera hacia adentro, piel, capa celular subcutánea, capa muscular de fibras estriadas, es la tercera capa del párpado, ¿sí? Si yo la miro de perfil, piel, capa celular subcutánea y músculo orbicular, ¿sí? Tiene esta configuración porque tiene una forma anular, es el responsable del cierre palpebral. Es lo que hace una parálisis del músculo, evitando que muevan mucho el cuerpo y no lo bien. Lo que pasa es que el botox pues es una toxina y aunque la manejan de manera muy segura, el botox tiene un problema y es que su drenaje va a los ganglios preauriculares y suprauriculares. Entonces las
Y se debe a que este músculo está dividido en 3 porciones. La porción orbitaria, que es la porción más grande, no es móvil. No es móvil. Su función es básicamente como de retener. ¿Sí? Es decir, todo el contenido de la órbita lo retiene el músculo por esa potencia. Acuérdense que detrás de eso también hay una capa de tefilosa. Listo. Luego viene la porción preseptal, tampoco es móvil. ¿Sí? Y luego viene la porción pretarsal. Esta es la móvil, esta es la que se cierra. Resulta que en esa porción pretarsal, cercano al margen palpebral, ¿sí?, hay una derivación de ese músculo que se denomina músculo de Riolan. No, esos son los ligamentos de tensión y de sujeción a la órbita. Perdón, pero están ustedes muy listos, además que la voy a Sí, horrible. Ninguno de estos dos tiene un movimiento marcado. El que se mueve es real y que genera el cierre es este. Sí. Pero usted dijo que es orbital y que tiene Muy limitado, pero el que más tiene movimiento es este, el que se mueve realmente y que genera ese cierre y se bombeo de lágrimas es este. Ok, entonces el de Riolan es una extensión del orbicular. ¿Y dónde está? En el margen palpebral. ¿Cuál es la función del de Riolan? Que cada vez que yo parpadeo, o sea, cada vez que yo uso mi orbicular para cerrar mis párpados, en los márgenes está ese músculo renal que al apretarse expresa las glándulas del Meibomian. ¿Sí? Una forma de comprender eso es que miren que estamos hablando del margen. ¿Sí? En esa zonita, la glándula de Meibomian, que ocupa un 80% del espesor del tarso, tiene su punto de drenaje a nivel del margen palpebral. Diana, ¿se puede concentrarse así o no es posible con la uña? Pues bien. Entonces, músculo de Riolan está en el margen del párpado, ¿sí? Decías que los de los lados son los ligamentos. Son ligamentos de sujeción del párpado, ya los voy a tocar, sí, ya, dame un segundito. Entonces, mira que este es el espesor del párpado, esto es córnea, espacio de Kesey, margen, pestaña, ¿cierto? En el espesor del tarso palpebral, sí, que es esa porción fibrosa del tarso, la que le da resistencia al tarso, al párpado en total. Aquí, mire, el 80% de ese tarso está la glándula de Meibomian, responsable de la producción del componente lipídico. Entonces, cuando yo cierro el párpado, pues claro, todo este músculo se encarga del cierre del párpado, pero en el borde del párpado está la extensión del músculo orbicular, que es el de Riolan. Cuando él se contrae, ¿qué hace? Bombear. Es decir, aprieta este punto de excreción de la glándula de Meibomian. ¿Para qué? Para que salga grasa. ¿Sí? Pero si usted me pregunta, ¿es en la misma zona y en la misma porción? Ah, está en la misma porción de la porción tarsal del músculo orbicular. No, esta también es móvil. La que se mueve es esta, la pretarsal. Se tapó una señal en los ojos. ¿De qué? De Müller. Ok, Viviana, ¿quedó claro? Sí, lo de la Ya voy aquí, antes de responder su pregunta voy a terminar acá. Después del músculo orbicular sigue la capa fibrosa, ¿sí? Entonces esa capa fibrosa, pues como su nombre lo dice, es dura, es la parte más resistente del párpado, ¿sí? También tiene porciones, entonces tiene, no está aquí, bueno, tiene una porción orbitaria, ¿sí? Y una porción tarsal. ¿Listo? Ok, miren lo que hace, está adherida al hueso, al reborde orbitario,
y dos que lo unen potentemente son los ligamentos, ¿sí? Que se llaman ligamentos palpebrales, ¿sí? Lo que hacen es unirlo allí. Esos son ligamentos, son de tensión. Une la fibra con el músculo. No, unen todo el segmento con el hueso, con el hueso. Y aquí hay algo importante que les quiero recordar. Estos son los tarsos, esta es la parte móvil del párpado, ¿cierto? Delante de esto, ¿qué músculo está? Adelante. El orbicular con su porción tarsal. ¿Listo? Listo. Al tarso palpebral, ¿sí?, se une el músculo elevador del párpado. Pero habíamos hablado que el músculo elevador del párpado no llega hasta el tarso como músculo, sino que a nivel del fondo de saco cambia y hay una aponeurosis, que lo que genera es que ese músculo se adhiera al tarso, ¿sí? Entonces miren que acá dentro de eso está entonces esa aponeurosis del elevador del párpado. ¿Eso es claro? Por eso hay la relación de tarso y viene este músculo aquí que al contraerse genera elevación o apertura del párpado. ¿Listo? ¿Respondí ligamentos? Müller. Señor. Profe, de los ligamentos que estaba hablando, cuando se desinsertan en lo que produce las hernias grasas, Eso explica que entonces toda esa grasa que tenemos en la órbita se retiene y se soporta por esas capas fibrosas. Pero en el adulto, por ejemplo, esas capas fibrosas ya pierden su resistencia y al desinsertarse toda la grasa orbitaria drena. Yo les mostré una fotito de... espérenme que no le puedo responder a Joel, ¿sí? Ok. Quedémonos acá y vamos a irnos a... otra vez órbita. Para poder comprender entonces, muchachos, que la órbita, desde el vértice de la órbita, ya saben que salen sus 4 músculos rectos, de arribita sale el oblicuo superior, pero de más arribita sale el elevador del párpado, ¿sí? Ese es el que se convierte también en músculo. Por acá tenemos párpado, El mío. ¿sí? Párpado, y resulta que a nivel del fondo de saco, acuérdense que por acá está la conjuntiva, por acá está la conjuntiva con su fondo de saco, ¿sí? ¿Listo? Que a nivel del fondo de saco, ese músculo que se llama elevador del párpado y que viene desde el vértice de la órbita, se transforma o cambia a su aponeurosis y acá en el tarso, ¿se acuerdan del tarso? Entonces por acá tenemos piel, por acá tenemos el músculo orbicular, entre el orbicular y el tarso pues hay tejido celular submuscular y subcutáneo, ¿cierto? Está el tarso y luego está pues, la conjuntiva, ¿cierto? Ok. Que en este tarso, bueno, eso está más mal hecho. Aquí está la pestaña y este tarso tiene su glándula de meibomio en el 80 del espesor del tarso, pero lo que nos interesa acá es que a nivel del fondo de saco, este músculo que se llama el elevador del párpado, la aponeurosis sale y se inserta al tarso, ¿sí? ¿Qué es esto? ¿Sí? Listo. Y el músculo de Müller son unas fibritas que responden a la vía simpática, ¿sí? Que siguen siendo músculo, pero que también se insertan al tarso, ¿sí? Pero eso sale también del elevador.
también vienen del elevador, sino que son unas fibras que responden a la estimulación simpática. Entonces, tienen una influencia de 2 milímetros de elevación del párpado y pues es importante conocerlo. ¿Listo? ¿A alguno de ustedes han dilatado la pupila? ¿Sí? Ok. Cuando ustedes dilatan la pupila y por ejemplo les aplican gota en un solo ojito, ¿qué pasa? Que quedan con el agua arriba. O sea, no solo se le dilata la pupila, sino que se le abre más el párpado. ¿Sí? ¿Y eso a qué se debe? A que los dilatadores de pupila, aquí recordemos algo porque sé que de pronto yo lo mismo con el profe Héctor. El esfínter de la pupila responde por vía simpática o parasimpática. Parasimpática. Y el dilatador, simpática. Entonces, si yo aplico un medicamento que me genera dilatación pupilar, estoy aplicando un simpático mimético, ¿cierto? Ahora, si aplico un simpático mimético, ¿a quién más voy a estimular? Al Müller, que también responde a través de la vía simpática. Por eso cuando dilatan su pupila, el ojo también le queda abierto. 2 milímetros, porque esa es la respuesta del músculo de Müller. ¿Eso es claro? Listo. Entonces básicamente el músculo de Müller son fibras musculares que responden a estimulación simpática que provienen del músculo elevador. La diferencia es que el músculo elevador que viene desde el vértice de la órbita a nivel del fondo de saco cambia, se convierte en fibra tendinoso, se adhiere al tarso, pero también esas fibritas simpáticas que vienen del músculo elevador se insertan al tarso, también generan elevación del párpado. ¿Sí? ¿Respondí su pregunta? Pero me encanta, a mí me gusta que me pregunten, no me molesta para nada. Ya voy. Simplemente son capas de soporte. Son como el colchoncito ahí que soporta la estructura, pero no tienen ninguna función específica. Están por debajo, hay una capa celular subcutánea, es decir, que está debajo del párpado, luego sigue el músculo y capa celular muscular, pero solo son soporte. Como el colchoncito. Profe, la ley de Henry, ¿qué es? ¿De qué? Ley de... Ley de Henry. Bueno, cuando veamos clínica vamos a ver eso mejor. Pero la ley de Henry es la ley de la misma inervación. ¿Sí? Es decir, un ejemplo de lo que ya sabemos con clínica. La ley de Henry explica cómo la misma inervación que recibe este ojo para mirar para allá es la misma que recibe esto para mirar para acá. Ley de misma inervación. La ley de Henry es la misma cuando yo le pido a mi paciente mire hacia arriba. La misma inervación, la misma potencia inervacional que recibe el músculo recto superior para mirar hacia arriba es la misma que recibe el músculo elevador pues para poder abrir los párpados. De lo contrario, imagínense que el párpado no hiciera eso. ¿Sí? Entonces, eso es ley de Henry, ley de misma inervación. Eso lo comprendemos más cuando hablamos de músculos inclinados. Bueno, espérame. La ley de Henry explica la función del agonista y el junta. Ya. Listo. El junta. La agonista y el junta. ¿Qué tendría que ver con el síndrome de Horner y cómo sería utilizable clínicamente para el diagnóstico de la artrosis? Sí, me pregunta una pregunta así como que me toca explicar desde la unión neurológica y todo lo demás. Pero como en el manejo, pues el manejo neurológico, a nosotros nos compete, es más de protección, es decir, si a mí me llega con un paciente con un síndrome al que tengo que proteger el glóbulo ocular, pues me toca aplicar o mantener con lubricación, sí, con protecciones a con bloqueo de párpado y todo el cuerpo, pero lo demás sí de manejo cardiológico. ¿Preguntas? ¿Quién más me hace otra pregunta? A mí se me hace que cogen y van a echar GPT y preguntan cositas y luego me las lanzan a mí. Una pregunta complicada para la profesora. Pues el día que me corchen, yo lo único que le voy a decir es no sé.
sé, yo voy a estudiar y le traigo la clase. Ojalá supiera todo, pero no es muy difícil. Señora. No, la poneurosis es básicamente que el músculo, a ver, la poneurosis es un tejido fibroso que lo que hace es generar esa adherencia del músculo a la estructura. Por ejemplo, los músculos extraoculares, un recto, un extraocular, en ese segmento en el que viene el músculo y se inserta la esfera, ahí, en esa porción tendinosa, eso es la poneurosis. Entonces, aquí básicamente la poneurosis es simplemente un tejido fibroso, músculo, aponeurosis, inserción. Entonces la poneurosis es ese momento en el que se transforma y se adhiere a la estructura donde se tenga que adherir. Profe, en las glándulas del mol, ¿hay donde se forma la lagaña? Ya voy a responder. Una pregunta de las glándulas de Seymour, Señor. Sí. ¿dónde quedan eso y Ok. Entonces quedamos claros de capas del párpado, ¿cierto? Les decía, ay, venga, una cosita, la piel del párpado es la más delgada de nuestro cuerpo. Es la más delgada de nuestro cuerpo, muchachos. Y bueno, pues para las mujeres, para nosotras es muy importante la piel. Porque es la de la pata de gallina y la del saco y la de la ojera. La que no queremos. Pero más que estético es funcional. Una piel del párpado muy laxa y excesiva genera peso, ¿sí? Entonces, son esas señoras que tienen, porque, perdónenme que les diga a las chicas que se maquillan, cuando ustedes se desmaquillan, ustedes aplican muchos compuestos, pero además de eso, para poder retirar su maquillaje, se frotan mucho. Y al frotarse mucho, lo que están haciendo es sobre la piel, y la piel se vuelve laxa. Ahora que están jóvenes y bellas, no se les va a notar, pero cuando lleguen a sus 40, sí, o más allácito, sí se les va a notar porque la piel pierde elasticidad porque tiene colágeno. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la piel se vuelve muy elástica y excesiva, pesa. Y son esas señoras que tienen un exceso de piel que se aloja sobre la pestaña. Y la señora sabe que le va a contar a usted, doctora, yo al final del día me siento como cansada, porque es el párpado tratando de lidiar con un peso de la piel. Entonces es muy delgada, por eso es que a través de la inflamación, por ejemplo, en los pacientes muy alérgicos, es muy típico encontrar hipercromía del auricular, que es la famosa ojera. ¿Sí? Pero también tenemos la posibilidad de formación de tejido graso que se aloja por debajo de la piel, eso se quita con cirugía, pero pues estéticamente no es tan bonito. Y es muy típico en pacientes que sufren de dislipidemias, o sea, el señor que tiene el colesterol alto y ese tipo de cosas, pueden tener esas placas que se llaman santelasmas por X. ¿Cómo? Eso es grasa por debajo de la piel. Y esta es la que yo les comento, el exceso de piel. Sí, una piel muy abundante y muy laxa pesa. Tanto pesa que ¿qué tiene que hacer este señor? ¿Ah? Por supuesto, porque mire lo que el señor tiene que hacer para poder mantener los ojos abiertos. Ayudarse con las cejas para cargar ese resto de piel. Cuando él se relaja, toda la piel cae y se encapota aquí y le pierde campo visual. Y aunque ustedes no lo crean y suena muy gracioso, hay pacientes que les llaman, doctora, ¿cómo está? Pero es porque la piel no les alcanza y tienen una inclinación de cabeza para poder despejar el eje visual. Entonces, claro que es importante y una de las recomendaciones. Estos pacientes, ustedes han visto que los viejitos o los abuelitos cargan su pañuelito aquí atrás. Sí. Y que, doctora, ¿cómo está? Y ahora digo otra vez, sí. Ellos no saben que ahí hay un círculo vicioso. Pañuelito, sucio, la nalga, se sientan en cualquier parte, hay mugre, posibilidad de microorganismos, listo. Segundo, frote constante, aumenta la laxitud del párpado. Entonces, ¿y esa laxitud del párpado qué hace? Que los párpados se cuelguen, haya una ectropión. ¿Y el ectropión qué significa? Que el párpado no tiene esa capacidad de soporte de la lágrima.
Entonces, ¿qué pasa con ese paciente? Cada vez que hay lagrimeo, la lágrima no se soporta y salta por encima. Entonces el paciente otra vez saca el pañuelito y vuelve y se limpia. Es decir, eso es un ciclo vicioso. Pañuelito, vuelve la piel laxa me ectropiona el párpado ectropionado hace que lagrimee y vuelvo y me limpio con el pañuelito. ¿Sí? Entonces eso empeora la situación. Y el hito para las chicas que se desmaquillan. Pero eso sería una cirugía estética. Vea, cirugía función, para mí es funcional. Pero en la APS, mientras no haya compromiso del eje visual, no considera estética. Aunque hay unas viejas muy cansonas porque cualquier laxitud del párpado ya la quieren operar, eso sí les bobada. Bueno. Todo esto está claro, la apertura entonces, si a ustedes les preguntan, ¿quiénes son los músculos responsables de la apertura del párpado? Músculo elevador del párpado, Müller, ¿sí? Y abajo, miren, si ustedes se fijan en mí, yo puedo abrir los párpados y más que todos los que se mueven son los superiores y los inferiores casi que estaban en la misma posición. Pero abajo tenemos unos músculos que se llaman los músculos retractores. Básicamente, el músculo elevador del párpado es un músculo retractor del párpado, ¿sí? Solo que pues el de arriba, como tiene buena elevación, pues ya le pusieron nombre. El de abajo, porque se lo chupa la bruja, no le pusieron nombre, ¿sí? Listo, pero son retractores. Entonces, para la apertura tengo los retractores, músculo elevador del párpado, músculo de Müller, y los de abajo, retractores del párpado. ¿Listo? Alguna vez un oftalmólogo, un oculoplástico que ahora contó mi corazón, me dijo, Lina, ¿cuáles los músculos que abren el párpado? Y yo le dije esos y me dijo, no, le faltan. Y él involucró el músculo frontal, ¿sí? Y sí, pero no, ¿sí? Sí, porque uno de alguna manera sí, en la elevación puede ayudarse levantando la ceja. Y de hecho algunas personas compensan la elevación. Entonces para él es importante, ¿por qué? Porque él es oculoplástico. El oculoplástico que hace, no me decir. Creo que me pueden decir. El oculoplástico no es el doctor del 4 letras. El oculoplástico es el responsable de todo lo que es manejo de párpados. ¿Sí? Listo. Entonces, ¿qué pasa con el oculoplástico? Él se ayuda, para él es importante, él considera que el frontal, ¿sí?, es un elevador del párpado, porque incluso una de las formas de corregir las tosis congénitas, que son esos párpados caídos porque hay algo congénito allí, es poner unos hilitos que los fija al tarso y los adhiere al músculo elevador, que sí es funcional. Entonces él se ayuda del músculo elevador, del músculo frontal, para elevar el párpado. Por eso él me decía, también es un elevador del párpado, y yo le puedo decir, en ese caso sí puede funcionar como elevador del párpado, pero los propios elevadores del párpado son Müller, sí, son Müller y elevador del párpado. ¿Listo? ¿Quedó claro? No, pero a largo plazo no estaría ahí, o sea, no hay una consecuencia, ¿no? ¿De qué? De los hilitos pegados de abajo. No, esa es una muy buena ventaja y muy buena posibilidad de los pacientes que tienen tosis palpebral, ¿sí? Es simplemente generar una sujeción, porque si el músculo elevador no funciona o se desinsertó o neurológicamente no funciona, ¿de dónde más se agarra el oftalmólogo? Pues se agarra del músculo frontal, que todavía es funcional y que le ayuda a elevar el párpado. Eso es básicamente. Entonces no es dañino, al contrario, está generando un beneficio. Las glándulas, que ahora me las preguntaron ustedes dos. Listo. En párpados, ¿qué glándulas tenemos? Importantísima, la glándula de Meibomio. No se les puede olvidar. La glándula de Meibomio está en toda la extensión del párpado superior e inferior. Imagínense que el tarso, que está en toda la porción móvil, ¿sí?, tiene en toda su extensión glándulas, parecen gusanitos, pero no vayan a decir eso en el paciente. ¿Listo? Ocupan el 80% del espesor del tarso y su punto de excreción está detrás de la pestaña, cercano a la línea de Mars, ¿sí? Entonces hasta acá vendrá la conjuntiva marginal y de aquí para allá será piel, línea de Mars. ¿Listo? Entonces, ¿cómo ayudo a excretar el componente de la glándula de Meibomio?
¿Qué músculo me ayuda? El riolar, listo. Entonces esa es una glándula del párpado. Importante entonces porque el párpado también participa en la producción de componentes de la película lagrimal. Y con eso ya quedamos completos. Por eso es que cuando ustedes leyeron el virus vieron que hablaban de párpado, conjuntiva y lágrima, ¿cierto? Ok. Luego tenemos dos glandulitas adicionales, ¿sí? Que son las de Zeiss, que básicamente, y se los cuento, eso de la lagaña, yo lo escribí alguna vez en alguna presentación, y yo creo que usted lo sacó de una presentación de porque ya no lo menciono casi. Por eso digo eso. Ok, la glándula de Zeiss son dos glándulas por cada folículo piloso, es decir, cada pestaña suya tiene dos glandulitas de Zeiss. Todos, por ejemplo, el cabello tiene sus glandulitas en la base del folículo, y el propósito que es hidratar el pelito, ¿cierto? No van a sacar. Hidrata el pelito, ¿cierto? Lo mismo pasa con las pestañas. Las Zeiss mantienen con grasita ese folículo para que la pestaña sea funcional, ¿sí? Algunos libros, y todavía incluso esta mañana estaba leyendo unas cositas de párpado antes de venir acá, les dice todavía, es que las glándulas de Zeiss y Moll son accesorias y aportan en el componente lipídico de la película lagrimal. Yo todavía pienso en que puede ser que no, pero se los suelto a ustedes ya lo definen, ¿listo? Para mí, las glándulas de Zeiss, su propósito es lubricar el folículo, ya. Sí, mantener ahí con grasita el folículo, ¿listo? El folículo piloso de la pestaña. Dame un segundito. Y las de Moll son glándulas sudoríparas, ¿sí? De la piel del párpado. Y eso es la lógica de una glándula sudorípara, es que mantener controlada la temperatura de la piel, ¿cierto? Pero entonces algunas personas dicen que son accesorias del componente lipídico. Se los dejo a su criterio. Para mí, la glándula de Meibomian y todas las que uno tiene en el párpado ya son suficientes para la producción del componente lipídico. Así que a mí no me interesa que las glándulas de Zeiss y de Moll se consideren glándulas accesorias, porque ellas tienen su propósito. La de Moll es sudorípara y la de Zeiss es para el folículo piloso. Pero se los dejo para que ustedes lo busquen en la literatura y consideren si sí serían accesorias o no. Pero lo van a encontrar en varios textos. Perdón, señora. O sea, pero el problema es que si no lo damos nuestro criterio, lo ponemos en un examen, ponemos nuestro criterio. Yo no les voy a preguntar eso precisamente porque lo dejo a su consideración, pero no a su criterio, sino que la consideración es que si usted va y lo lee, no lo puede encontrar de las dos maneras. Yo le estoy contando mi opinión, y es glándula de Zeiss, folículo. Es que de hecho, mire que su localización en el párpado es esa. Está en la base del folículo piloso, ¿sí? Es para hidratar el folículo. Y la de Moll, mire con su punto de expresión, es una glándula sudorípara. Las glándulas sudoríparas son para bajar temperatura o regular temperatura piel. Eso es lo que yo pienso. Entonces, que alguien diga que es accesoria para el componente lipídico, pues es que yo digo, hombre, ¿para qué le va a sumar más si es que tenemos alrededor de 60 glándulas de Meibomian ubicadas en todo el párpado? Eso es más que suficiente para la producción del componente lipídico. ¿Sí? Ok. Pero ahí se los dejo y ustedes, por favor, busquen la literatura y ya definan su concepto. Listo. Respondí glándulas de Moll. Entonces, lo de la lagaña. Lo de la lagaña, pues básicamente la lagaña, ¿qué es? Es lágrima, ¿sí? Cuando yo me acuesto, cuando yo duermo, al tener mis ojos cerrados, la lágrima arrastra con células muertas, células epiteliales, todo eso, ¿cierto? Y todo eso, como no hay parpadeo, no hay drenaje constante en la noche, pues se acumula en un punto y eso se vuelve moco, ¿sí? Entonces la lagaña básicamente es resultado y el moco de la lágrima, ¿cierto? ¿Cuándo más nos aparecía la lagaña? Cuando hablamos de la fosa nasolagrimal, que aquí era donde se albergaba el saco lagrimal. Cuando yo estripo allí, ¿sí?, sale una lagañita. Pero ¿qué es lo que está pasando? Que al estripar allí estoy bombeando el saco lagrimal y sale componente de ese fluido
y simplemente ahí lleva células epiteliales muertas y todo lo demás. Eso es la lagaña, sino que suena gracioso. No, a ese nivel no llega. La verdad, la escamación en las pestañas pueden ser por dos cosas, o resequedad o secreción lipídica. ¿Sí? En los pacientes con blefaritis esas glándulas se taponan, la secreción no es lisa, suficiente y se acumula. Ok, niños. Por su pregunta se asocia mucho con esta imagen. Y es que resulta, otra vez, ¿alcanzan a reconocer estos punticos blancos? ¿Sí? Esos son los puntos de excreción de las glándulas de mecomio. Entonces imagínense todas las que tenemos, vean, una cantidad, ¿sí? Entre 25 y 35, hasta 35 obviamente arriba serán más, abajo serán menos, pero encuentren, 25, 35, más o menos 60 glándulas en toda la extensión. Entonces usted va a encontrar una cantidad de puntos de excreción. ¿Dónde va a estar esto? En el margen palpebral, ¿sí? ¿Cómo hago yo para verla? Simplemente coja la pestaña, abierta el párpado y ahí se asoma. Y usted incluso puede ver cómo es la excreción o cómo es la secreción de la glándula del mecomio. Ya saben que es grasa, pero hay varios tipos de grasa. Les voy a hacer la analogía con el aceite de cocina. Perdónenme que lo haga, pero es para que ustedes conozcan el aspecto. Una cosa es el aceite, por ejemplo, Johnson & Johnson. Es transparente, pero usted sabe que es grasita, que es oleoso. Otra cosa es el aceite de cocina, que es como amarillosito, pero sigue siendo como aceitosito, ¿cierto? Otra cosa es la manteca o la mantequilla, que sabemos que es grasa, pero está más compacta y se vuelve blanquecina, ¿sí? Y esa es la característica que yo voy a evaluar en los puntos de excreción de las glándulas de mecomio. Porque ¿cuál es el ideal? Que sea como el aceite Johnson & Johnson. Transparente, o un poquitico amarillosito, pero que no sea amarillo, no sea tendencia a blanco, ¿sí? Sino que sea, que casi ni siquiera se alcance a apreciar. ¿Usted cómo lo hace? En cuarto semestre va a ver conmigo, lamentablemente para ustedes a romper el control. Sí, no se van a librar de mí sino hasta sexto semestre. Y yo y ustedes igual, créanme, los sentimientos. Ok, entonces, ¿qué? ¿Quién dijo mentiras? Por eso usted va a pasar por un 5 en esta. Mentiras. Ok, muchachos. Bueno, porque seguramente les van a dar méritos para eso. Ok, entonces lo que ustedes van a hacer en lámpara de Endura, que lo vamos a aprender a hacer, es que en lámpara de Endura todos saben que es como un microscopio en el que yo veo las cosas magnificadas, ¿sí? Yo voy a poner a mi paciente así, voy a hacer una eversión, pero lo que voy a hacer es con un copito, voy a apretar aquí, ¡trin! Aprieto, y cuando aprieto voy a ver como de cada porito de estos sale una gotica de aceite y voy a evaluar la característica de esa gotica de aceite, que debe ser como el de Johnson & Johnson, ¿sí? Ojalá me pagaran por eso, publicidad. ¿Listo? Esto que ustedes ven acá es como mantequilla, ¿sí? Y esto que me está diciendo, está tan dura la grasa, ¿sí? Que puede llegar a obstruir los puntos de excreción, y este es un paciente que si bien no le llega a su consulta con el Orsuelo, usted puede decirle, creo que usted en unos meses le va a dar un Orsuelo, ¿sí? Porque esto ya le está diciendo que estos puntos de excreción se van a taponar, se taponan, se infectan y aparecen los suelos que es doloroso. Por eso adivinen el tratamiento, simple. El tratamiento es compresas de calor. ¿Para qué? Pues porque cuando yo voy a hacer mi huevito y pongo la mantequilla, el sartén caliente lo que hace es derretir la mantequilla. Es el mismo propósito, ¿sí? Compresas de agua caliente y masajes. ¿Para qué? Para que con el calor reduzca la condensación de esa grasa y con el masaje mejoro el flujo de la glándula. Por eso le decía uno por el otro, no haga así, pero no me Pues es que eso es lo chistoso. Mi abuelita me decía, vea, usted está caliente la gallina en el momento que haga es porque ya le salió huevo. Como salió caliente, recién salido del culo la gallina, está caliente, entonces póngase en el ojo. Y todas las demás estrategias, la cuchara caliente que se la ponen así, sí, pero el propósito básicamente que es calor. El problema con el huevo de la gallina es que como viene cagado,
por eso usted le sugiere a su paciente o las gafitas, ¿sí? De gomita esas, o compresitas de agua caliente, porque el calor me ayuda a mejorar la composición de ese componente, valga la redundancia, ¿sí? O la configuración de ese componente, y con el masaje mejoro el drenaje. Sin embargo, ¿saben qué? Esto está muy asociado al tipo de alimentación, ¿sí? Entonces, empanaditas, hamburguesitas y todas esas cosas, chorilago, una cosa de estas. ¿Sí? Pizza. Pizza. En mi época era el kiskiriski. Lo que se hace pues es tratamiento, como usted decía, pues para que ya sea... Ayuda a mejorar. Pero tiene que ser constante. ¿O no puede Claro, ser, o sea, tiene que ser hacerlo constante. Limpieza, usted recomienda limpieza del borde del párpado porque está quitando esta descamación. Miren las escamas. ¿Sí? Está quitando la descamación, calor para ayudar a drenar y masaje para empezar a enseñar a esa lágrima, a esa glándula a que bombee, ¿cierto? Y control metabólico, es decir, que mejore la ingesta o la dieta, incluso algunos recomendamos omega 3, ¿sí? Que es precisamente para mejorar esa forma de ese meibum. Meibum es el nombre del líquido que sale de la glándula de Meibomius, que es fácil. ¿Listo? Meibum se llama, como meibomio, pero al final escribes meibum. ¿Quieren descansar? Bueno, descansen pues.